Hola, mi nombre es Juan Pablo González y vamos a hablar acerca de cómo escribir una introducción para un artículo de investigación. Mi filiación y en las instituciones que trabajo son las que están acá. La introducción de un artículo, y nos vamos a enfocar un poquito más en lo que es un artículo original, pero la introducción en general sirve para lo que es los artículos originales, los artículos de revisión e incluso para los proyectos. Son de las partes más difíciles de escribir porque requiere mucha claridad de qué es lo que se va a hacer y por qué se va a hacer, o de qué fue lo que se hizo y por qué fue que se hizo. La diferencia entre el verbo de lo que se va a hacer en futuro o lo que se hizo en pasado es lo que diferencia, una de las diferencias principales entre un proyecto para futuro o un artículo que ya se escribió en pasado. Por ende, lo que voy a hacer es proveerte de algunas herramientas básicas del framework, del marco conceptual que usamos para seguir los pasos que nos permiten escribir con claridad una introducción. Antes de adentrarnos en el framework, les quiero decir que escribir es el arte de reescribir. Siempre van a tener que estar revisando, siempre van a tener que estar cortando cada vez más palabras, y es extremadamente importante que se lo envíen a otra persona que sea más senior, con más experiencia que ustedes, que les permita hacer el feedback de revisiones y que lo revise también otra persona que no tiene que ver nada con el proyecto, para que pueda captar algunas cosas que se te hayan escapado o a las personas que ya están envueltas en el proyecto. Muy bien. Nosotros en la organización Metrics, que es un consorcio de investigación que tenemos una serie de herramientas que te van a servir para escribir los artículos científicos. En este caso, descargué la herramienta de las partes de un artículo. En la descripción está el link y allí van a ver que vamos a usar este framework. La parte de la introducción usualmente debe de extenderse entre una página, página y media, máximo 2 páginas. No es muy bueno que una introducción sea tan larga, sobre todo si están en nivel básico o intermedio. Es muy importante ser bien preciso con lo que se va a decir. Las referencias y todo lo que les voy a poner, los artículos, lo que les voy a mostrar es en inglés, porque la mayoría de las revistas científicas, si quieres tener impacto en tu difusión, van a ser en inglés. Por eso vamos a tratar de orientarnos un poquito en este idioma. Entonces, la primera parte es esa, una introducción que no pase de 1 o 2 páginas y que incorpore referencias claves, ¿sí? No es necesario abrumar con un exceso de referencias. El marco que usamos es este que está acá. El primer párrafo trata sobre las consecuencias del problema de lo que usted va a hablar. El segundo párrafo del protagonista. El protagonista es usualmente o los factores de riesgo o la enfermedad. Y en eso lo debe usted exponer en un contexto donde está haciendo este estudio y exponer qué es lo que no se sabe de ese protagonista en ese contexto. Eso es lo que se llama el gap, la brecha o la justificación. Y en base a la justificación se debe colocar y escribir el objetivo. Y el objetivo debe ser perfectamente alineado con lo que es el gap, la brecha. ¿Por qué? Porque usted no puede poner una brecha A y el objetivo Z. Por eso usted debe traer una coherencia
de que la brecha, ¿sí?, que usted expone es A, lo que se ignora es A. Por ende, el objetivo que vamos a realizar, lo que trató de responder fue ¿qué es A? Es muy importante que haya concordancia con eso. Es relativamente fácil, pero requiere trabajo limpiarlo y limpiarlo para llegar a este nivel de claridad. Vamos a usar acá, por ejemplo, las consecuencias. Si tenemos un factor de riesgo o enfermedad como protagonista, yo como trabajo con factores de riesgo cardiometabólico voy a enfocar mis ejemplos en estos elementos. Dieta, ejercicio, presión arterial, bebidas azucaradas, etc. Ese es el protagonista. Vamos a suponer presión arterial. Si vamos a hablar de hipertensión, el primer párrafo va a ser acerca de las consecuencias, el burden, la carga que genera esa hipertensión. Entonces, ¿cuáles? Esos se representan como DALYs, que son días, cuenta de años perdidos, mortalidad, prevalencia, costos, etc. ¿Cuál es la carga que le impone ese factor a el sitio o el contexto donde usted está haciendo el estudio? El factor de riesgo ya lo vimos, y luego el contexto, setting o situación en particular. Y allí, en el tercer párrafo, es muy importante que usted exprese que no se sabe. Veamos acá, en esta plantilla que tenemos, descripción de la magnitud del problema, describa las consecuencias del sujeto. ¿Sí? Pueden ser, como ya los nombré, una opción, y esto es cuestión de estilo, y lo vamos a ver en el ejemplo, es comenzar globalmente, ¿sí? Mundialmente la hipertensión arterial genera tantos millones de muertes y en mi país X genera tantos. Y luego ir narrow, estrechar hacia el contexto en el que tú estás trabajando. Ese es el párrafo 1. Luego, en el párrafo número 2, usted va a presentar el protagonista, que es el sujeto, usualmente una enfermedad, factor de riesgo, medicamento, lo que sea. Y ahí usted va a describir qué se conoce de ese sujeto. La hipertensión arterial, bueno, la hipertensión arterial es una enfermedad compleja, bla, 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 y explicas qué es eso. Y describes cuál es la situación de la hipertensión arterial en tu contexto. En nuestro país, la prevalencia de hipertensión arterial es tanta, la tasa de control es tanta, las barreras son tantas, y así tienes una idea, expones una idea de qué es lo que estás abordando. Finalmente, vas a la brecha de conocimiento donde describes, aquí tienes que responder la pregunta, ¿qué se ignora acerca del sujeto en este contexto? ¿Qué no se sabe de hipertensión en tal país? ¿Qué no se sabe de hipertensión en tu sitio de trabajo? ¿Qué no se sabe de hipertensión en la universidad donde estás? ¿Qué no se sabe sobre hipertensión en la comunidad donde estás? ¿Sí? Y palabras como however, but, nevertheless, son sinónimos que resaltan que se va a comenzar a hablar del gap. Finalmente, se describe el objetivo que se va a abordar de acuerdo al gap. Y similar a los proyectos, si se expone un gap, va un objetivo, un segundo gap, un segundo objetivo. Muy bien, eso ya después lo hablaremos en la parte de proyectos. Aquí les dejé un artículo, lo tengo acá. El link de este artículo está sencillamente espectacular, como estos autores escribieron de forma muy sencilla y clara la introducción de este documento, que no es un artículo original, sino una revisión. Y vemos acá que se presenta bebidas azucaradas.
bebidas azucaradas, eso es el protagonista. Imagínense el titular. Es como cuando uno va a ver una película en el cine y tienes el póster y te sale el protagonista, tal vez el villano o el segundo protagonista, y usualmente atrás el contexto de dónde se está haciendo. Si es en África, si es en una ciudad, etcétera, etcétera. Tenemos acá el protagonista, bebidas azucaradas. Tenemos el segundo protagonista del póster, que es taxes, impuestos. Y tenemos el dónde, que es Europa. Por eso este título ya de una vez, como una portada, nos muestra de quién vamos a hablar y lecciones para el futuro, ¿verdad? Nos vamos a enfocar en la introducción. Y vemos acá. Las enfermedades no comunicables son responsables de un 71% de todas las muertes globalmente. Consecuencias. Si vemos nuestro framework, consecuencias presentadas como mortalidad. Y como dice acá, una opción es comenzar globalmente. Seguimos. ¿Dónde estoy? Y la Organización Mundial de la Salud en la región europea dice que la región europea es la más afectada, con 90% de las muertes, en este caso, acorde a la Organización Mundial de la Salud. Entonces es tanto por ciento de las muertes globales, pero en Europa es tanto por ciento. Empieza a estrechar, te lo llevas a tu contexto, ¿sí? El costo económico y social. Costo es otro de los elementos de las enfermedades no comunicables en la región, ¿sí? Creando, aquí está, 210 billones para 2015, incluyendo costos de cuidado de salud, producción, etc. Aquí lo que vemos es las consecuencias. La consecuencia del exceso del consumo de bebidas azucaradas lleva a enfermedades no comunicables. Esa es la consecuencia. Pones la consecuencia de una vez ahí. Primera palabra, consecuencia. Y luego explicas la carga que está produciendo. Muy bien. Luego vamos, segundo párrafo. El consumo de bebidas azucaradas. De una vez, esto lo vamos a ver en otro video acerca del medical writing, escribir la escritura médica para hacerla más clara. El consumo de bebidas azucaradas es un factor de riesgo modificable para enfermedades no comunicables. Bien, las enfermedades no comunicables causan este problema, las bebidas azucaradas dan enfermedades no comunicables. Súper claro cómo conectó el párrafo de arriba con el párrafo de abajo, bellísimo, ¿sí? Aquí está la asociación que hay entre estos elementos con los factores de riesgo. Y luego viene la Organización Mundial de la Salud y otros han recomendado taxes, impuestos. Recomiendan impuestos como parte de un paquete comprensivo, ¿verdad?, para la intervención con respecto a las bebidas azucaradas para prevenir las enfermedades no comunicables relacionadas a la alimentación. Presentó el primer protagonista y el coprotagonista, que es impuestos. Y ahora vamos a ver si pone la región. Estos impuestos pueden ser reducir el consumo, ¿sí?, a nivel global y regional. 50 países han impuesto estos impuestos, ¿sí? Muy bien. Sin embargo, ahora pasamos ya sabemos quién es el sujeto. En este caso son dos. Perdón. Ahora vamos a describir qué no se conoce y comenzamos con un however. Sin embargo, el consumo
de bebidas, adoptar los impuestos de bebidas azucaradas en la región europea ha sido limitado. Ese es el gap. Súper claro. No todos los países en la región europea han adoptado la recomendación de impuestos para reducir el consumo de bebidas azucaradas. Muchas introducciones terminan aquí. Por eso hacemos este objetivo. No, hay que ir un poquito más profundo de por qué esto está limitado. Y ellos es lo que hacen acá. Solo 10 de los 53 países de la región europea, ¿verdad?, que es 19%, estaban poniendo impuestos a las bebidas azucaradas para el 2020. La adopción, aquí se ven las dificultades políticas, experiencias, voluntad política, justificación científica. No solamente podemos decir sin embargo, no se sabe de esto. No, ¿por qué no se sabe? Si se sabe en otras partes, ¿por qué no se sabe aquí? Si se adaptó en otras partes, ¿por qué no se ha adaptado aquí? Hay que ir un poco en profundidad para darle sazón a lo que es esa brecha de conocimiento. Hasta la fecha se han examinado algunos casos de estudios, ¿verdad?, pero ninguno se han enfocado en Europa. Es limitada la evidencia. Y ahora vamos a el párrafo final. Usualmente pueden ser 3 párrafos o 4 párrafos. Cuando son artículos originales, usualmente es un poquito más conciso y el párrafo 3 y el 4, brecha y objetivos, van pegados. Pero en este caso ven que se pueden poner separados si son muy largos. Dice: lecciones de las experiencias previas aprendidas para la adaptación e implementación de las efectivas. Las estrategias para adoptar, en muchos casos las políticas finales. En la región europea se ha caracterizado, aquí hablan del contexto. Este estudio toma los análisis de las lentes en la política para estudiar la adopción de impuestos de bebidas azucaradas en la implementación de la región europea de la OMS. Y el objetivo es informar las estrategias, análisis, todos los elementos que están explicándose de las barreras de por qué no se han implementado y no se conoce bien los aspectos. De esa forma van a favorecer la adopción en el diseño de políticas. Este artículo está espectacular. La introducción, hay muchos otros artículos de muy buenas revistas que son también muy claros. Y de esta manera, si aplican, de esta manera, si aplican este marco conceptual que nos lleva a los diferentes pasos de lo que es una introducción, pueden tenerla con más claridad. Escriban las primeras partes y luego van limpiando y eliminando cosas para que se alineen lo más claro posible. Espero que les sea de utilidad. Si te gustó y quedaste hasta aquí, bueno, síguenos y compártele a otras personas que quieran también aprender a hacer investigación. Chao.